Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Una vez más tenemos la fortuita de estar juntos en esta noche, porque a nuestro Padre le ha agradado darnos esta oportunidad. ¡Qué maravilloso! Como siempre hemos dicho, oportunidad que nos da nuestro buen Señor, oportunidad que nosotros vamos a disfrutar, porque es maravilloso. Todo lo que Papá Dios nos regala es para nosotros disfrutarlo. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias porque eres maravilloso. Gracias porque tú nos cuidas, nos proteges, nos amparas. Nos ha dado el privilegio de estar juntos en esta noche. Te alabamos y te honramos por ello. Que tu nombre sea bendito, salmodiado y glorificado desde ahora por los siglos de la eternidad. Padre, en tus brazos nos queremos encomendar en esta noche, pidiéndote que sea tu Santo Espíritu conduciéndonos a toda verdad. Y esta verdad tuya, oh bendito Dios, pueda alimentarnos y producir en nosotros tu santa y bendita voluntad. En tus manos nos encomendamos. Gracias por tu amor y por tu gracia. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, amados hermanos, vamos en esta noche a deleitarnos en Primera de Corintios, donde veníamos estudiando. Primera de Corintios, el capítulo 4, habíamos llegado al verso 17 y lo vamos a leer, verso 16 y 17, para engranarnos en el verso 18, donde realmente tenemos que iniciar en esta noche. El verso 16 y nos dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa es la pregunta que el Señor sí nos está haciendo, porque a veces es como si nosotros no entendiéramos de que realmente el plan de Dios es que seamos su casa, como siempre hemos repetido y no cesaremos de repetirlo, porque el templo donde realmente Dios mora, como hemos dicho anteriormente, no son las cuatro paredes donde supuestamente muchos creen que se inmigran para tener una relación con el Señor, sino no. Hemos dicho, el cielo se ha desplazado para venir a morar en nosotros y cumplir lo que el Señor Jesucristo dijo a la samaritana: la hora ha llegado y es ahora. No se adorará a Dios ni en Samaria, ni en Judea, ni en X templo, ni en X lugar, sino los adoradores que Dios busca es quienes le adoren en espíritu y en verdad. Y tales adoradores está buscando el Señor. Y el Señor Jesucristo lo remata diciendo es que el que lo recibe a Él, no recibe solamente a Él, sino recibe a Papá Dios, y vendremos y haremos morada en Él. Y para nosotros poder entender eso, el propósito de Papá Dios, el propósito de la deidad, es vivir en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Esto realmente es la voluntad de Papá Dios, es la voluntad de la deidad, y nosotros tenemos que entenderlo, porque el propósito no es que vamos a encontrar con el Señor, sino no, cuando el Señor nos encontró y Él hizo su templo, su morada, su casa en nosotros, y así permanecerá con nosotros y en nosotros por los siglos sempiternos. Es decir, desde aquí tenemos que acostumbrarnos a vivir
en la presencia santa de nuestro Dios y aprender a que Él viva en nosotros, porque eso realmente es el propósito. Por esta razón nos había dicho o nos dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y nos dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Es decir, si nosotros somos el templo de Dios, por esa razón se dice que somos santos, porque la santidad nuestra es que la deidad mora en nosotros. Papá Dios, el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, mora en nosotros y por ende somos su casa, su habitación, su morada, su templo. Y la comunión de Él con nosotros y nuestra comunión con Él es siempre. Es decir, de día y de noche, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, porque ese es el propósito de Él, de morar en nosotros, de habitar en nosotros, para que realmente su presencia pueda ir vivificando nuestro cuerpo mortal y engordando este hijo suyo que ha nacido en este cuerpo y que está ahí. Por esta razón, él dice, si alguno destruye el templo, destruir el templo puede tener diferentes matices. Por ejemplo, sabemos, se destruye el templo de Dios dando este templo a la idolatría, permitiendo que otros vengan y moran, dar mal uso a este templo, profanar este templo, deshonrar este templo, porque muchos no han entendido realmente qué significa ser templo de Dios. No han entendido que Dios es un Dios celoso, que cuida lo suyo, que ama lo suyo y que permanece en lo suyo y quiere que lo suyo sea totalmente de Él. Significa, si Él mora en nosotros, lo que realmente tenemos que entender es que todo lo que hacemos es Él que lo está realizando en nosotros por medio de su presencia. Esto es necesario comprenderlo, es necesario entenderlo y así no vamos a creer estos cuentos de irnos en X lugar a encontrarnos con Dios, porque Dios siempre debe estar en nosotros y con nosotros, y nosotros también debemos estar con Él y en Él para la honra y la gloria suya y la santificación nuestra, porque ese es realmente un privilegio. Imagínense ustedes de que el dueño del universo, el creador, el Dios todopoderoso, honrarnos y darnos el privilegio de ser su habitación, su casa, su templo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué honra! ¡Qué gloria! Y nosotros debemos entender estas cosas y vivir conforme a ello. Por esa razón, no podemos vivir a nuestro antojo, a nuestra manera, no podemos actuar conforme a nuestros deseos, no podemos utilizar nuestro cuerpo como herramienta de cualquier cosa, de prostitución, de idolatría, de tanto uso. Nosotros no, porque somos sagrados. Nuestro cuerpo es sagrado porque es dedicado solamente a la presencia de la deidad en nosotros a través del Espíritu Santo. Es esto que el Señor quiere realmente enseñarnos para nosotros entender y así
poder glorificar esta presencia santa suya en nuestro cuerpo, en nuestro vivir, en nuestro actuar, en nuestro hacer, en nuestro dejar de hacer, en nuestro acostar, en nuestro levantar, en nuestro dormir y en nuestro despertar. En todo lo que hacemos debemos estar consciente de que la presencia de la deidad, la presencia del cielo está en nosotros y con nosotros. Ese es maravilloso, ese es un honor, ese es un privilegio, ese es algo realmente sin palabra de que Dios ha trasladado su morada, su lugar santo en nosotros. ¡Qué privilegio! Es un privilegio magno, es un honor que realmente nosotros tenemos que entender. Y por esa razón dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Número uno, quien quiera que nos toque a nosotros, está metiéndose en problema con el Señor y el Señor ciertamente lo destruirá. ¿Y por qué? Porque somos su templo. Este templo no puede ser profanado. Este templo no puede ser utilizado como herramienta de maldad. Este templo no puede ser ensuciado. Este templo realmente tiene que conservarse en esta santidad para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y cuando estoy diciendo eso, estoy diciendo tácitamente, claramente, nítidamente, el Espíritu Santo es quien mantiene el lugar de habitación de la deidad en la forma realmente inmaculada, porque es Él que realmente debe moverse en nosotros, debe hablar en nosotros, debe actuar en nosotros, porque ya nosotros no vivimos a nuestro antojo, ni hablamos lo que queremos, ni hacemos lo que queremos hacer o nos agrada o por nuestro antojo, sino todo lo que hacemos es el Señor que debe estar realizando estas obras para su honra y su gloria. Por esta razón, si alguno destruye el templo de Dios, si alguno diere mal uso a este lugar santo que pertenece al Señor, téngalo por seguro de que el Señor destruirá quien quiera que se atreve a profanar este templo, y por esa razón debemos estar en sumisión al Espíritu Santo para que realmente sea Él conduciéndonos conforme a la santa y bendita voluntad de la deidad, es decir, de Papá Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mire bien eso. Santo es. Somos la casa de Dios. Y como tal, honraremos a nuestro Dios en nuestro ser, en nuestro actuar, en nuestro vivir, en nuestro hacer, en nuestro hablar, en nuestro mirar, en nuestro oír, en nuestro vestir, en todo. La honra de nuestro Señor tiene que hacerse, porque nunca debemos olvidar que somos su casa, somos su templo, y este templo debe mantenerse inmaculada. Por esa razón no podemos profanar, no podemos utilizar nuestro cuerpo en herramienta al pecado, ni para complacer los deseos carnales, porque este lugar, que es la casa de Papá Dios,
y del Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, tiene que permanecer lindo, tiene que permanecer hermoso, tiene que permanecer pulcro, tiene que permanecer brillante, tiene que permanecer totalmente fuera de cualquier tipo de contaminación, porque es el lugar donde el Señor vive y Él nos dice claramente, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Por qué razón somos santos? Porque somos el templo de nuestro Dios. Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Esto es lo que... Ahora bien, llegamos al verso 18, que es realmente la parte de esta noche, se nos dice, nadie, escúchenlo bien, nadie se engaña a sí mismo. Dios no quiere que nadie se engañe a sí mismo. Muchos piensan por sus astucias que estarán engañando a Dios, pero Dios no puede ser engañado porque Él sabe lo todo, Él lo ve todo, Él es omnipresente, omnisapiente, Él es el todopoderoso, significa Él lo llena todo. Como siempre hemos venido diciendo, como el Señor Jesucristo es el principio y el fin, el Señor Jesucristo es el alfa y la omega, en el lenguaje popular, en el lenguaje corriente del español, se nos dice, el Señor Jesucristo es la A y la Z, significa todas las palabras que existen en el abecedario, pero se mueve entre la A y la Z. No hay una palabra que se puede decir que no esté movido ahí en este alfabeto, en este abecedario que es la A y la Z. Por esa razón el Señor Jesucristo se presenta, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, yo soy la A y la Z, significa todo se mueve en mí, está diciendo el Señor Jesucristo. No hay nada que puede existir fuera de Él porque Él es la existencia. Todas las cosas se mueven en Él. Todos los pensamientos se mueven en Él. Todas las palabras se mueven en Él. Todas las letras se mueven en Él. Todos los idiomas se mueven en Él. Es decir, realmente no hay nada que le puede escapar porque Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Él es la A y la Z. Por ende, en Él todos existe. En Él todo se mueve. En Él todo se hace porque Él es la razón de ser de todo. Eso es lo que... Entonces, que nadie se engañe a sí mismo. Es decir, muchas personas a veces se esconden de los hombres y piensan, bueno, como los hombres si les van a ver, entonces les van a juzgar, les van a señalar y prefieren esconderse de los hombres, pero ellos no percaten de que no pueden esconderse del Señor. Y aunque hicieran orificios en la tierra y se metieran y se taparan, el Señor está mirando ahí, porque todo se hace en Él, por Él y para Él. Nosotros debemos estar conscientes de ello. Por esta razón se nos dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. ¿Sí de bien? Si alguno se cree sabio, si alguno se cree inteligente, si alguno se cree doctores, si alguno se cree lo que puedan creerse, sino dice que es mejor que se haga ignorante.
¿Por qué es mejor se haga ignorante? Porque de toda forma nosotros somos ignorantes. Por más que pretendemos saber, pero sabemos lo poquitico de que podemos saber. Y en este mismo poquitico de lo que podemos saber, siempre nos erramos, siempre nos equivocamos. Entonces, realmente no sabemos absolutamente nada, porque si no se nos ha revelado, nada realmente podemos hacer, nada realmente podemos decir, porque todo proviene de la fuente extraordinaria, de la fuente original, porque todo se mueve en el Señor Jesucristo. Fuera de Él no hay nada. En Él todo existe. Por ende, realmente debemos hacernos ignorantes. Ignorantes por dos motivos. Número uno, no sabemos nada. Porque todo lo que podemos hablar, podemos decir o podemos hacer, proviene de Él. Es decir, no sabemos nada. No hay nada propio en nosotros, no hay nada original en nosotros, porque todo lo que podemos hacer y dejar de hacer proviene de Él, porque Él es la razón de todo. Significa, si nos hacemos ignorantes, si entendemos que eso, cuando se dice debemos hacernos, significa entender que somos ignorantes. Y ahí es donde fracasa la supuesta, entre comillas, la teología que supuestamente están tratando de estudiar. Theos, que significa Dios, y logia, que significa realmente estudio. Es decir, ¿quién realmente puede saber algo del Señor si no es revelado por el Señor? Nadie. Entonces, el cuentico de teología, el cuentico de tantas cosas que los hombres están vanagloriándose, están fanfaroneando, están diciendo, están tratando de explicar, ellos solitos se caen en el enredo de ellos mismos, porque cuando el hombre se cree sabio, el hombre se hace más necio, porque uno no puede explicar lo que uno no sabe. Uno puede estar tratando de suponer, uno puede estar tratando de decir cosas, pero en la realidad todo lo que decimos son meramente suposiciones. Meramente suposiciones. El único ser que sabe la realidad es el Espíritu de Dios. Por esta razón, Él está con nosotros, en nosotros, para Él poder conducirnos a toda verdad. Como hemos dicho, o como el Señor Jesucristo ha dicho y hemos repetido, el Señor Jesucristo es el único camino, es la única verdad, y es la vida. Significa, si queremos saber algo de la verdad, tenemos que ser enseñado y esta verdad tiene que ser revelado a nosotros por medio del Espíritu de Dios, que es realmente quien sondea lo profundo de Dios y sabe todo lo de Dios y nos lo puede revelar. Por esta razón, el Señor Jesucristo fue muy claro en decir, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien quiere se lo revela. Es decir, todo lo que estamos hablando en cuestión de nuestro Dios, en cuestión de la deidad, no es un cuento de teología. No es un cuento de pensamientos humanos, no es un cuento de reflexión humana, no es un cuento de sabiduría humana, sino todo lo que se refiere a Dios es un asunto de
revelación. Si el Señor no lo revela, nadie, absolutamente nadie, puede saber lo de Dios. Por esa razón, Él es quien se da a conocer. Por esa razón, Él envió al Señor Jesucristo para darse a conocer, no solamente al planeta Tierra, no solamente a los hombres, se dio a conocer a los hombres para salvarnos, para redimirnos, pero el Señor, el Dios, que es totalmente incomprensible, inimaginable, se abre a través del Señor Jesucristo para que todo el universo pudiera saber de Él. Por esa razón, el Señor Jesucristo es la revelación de Dios Padre. Nosotros tenemos que entender todas estas cosas para realmente enfocarnos y no permitir que nadie venga a engañarnos con cuentos, con sofismas, con reflexiones, con análisis o de pronto utilizando palabras digamos de confusión enredado. Puede llamarse griego, puede llamarse latín, puede llamarse hebreo, puede llamarse arameo, puede llamarse chino, puede llamarse lo que sea, pero todo eso se mueve en el Señor Jesucristo y Él es quien realmente puede revelarnos para a partir de su revelación nosotros podemos hablar, nosotros podemos explicar, pero Él tiene que revelarse a nosotros para nosotros poder tener algo que decir. Entonces, ya hemos entendido el por qué Él dice, si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo, hágase ignorante. Que nadie se atreve a creerse doctores, que nadie se atreve a creerse maestro, porque todos los que se declaran doctores, se declaran maestros, son simplemente ignorantes que están hablando a partir de su ignorancia y que están transmitiendo su ignorancia y están tratando de brillar, pero lo único realmente que hacen es opacar más, es sembrar más tinieblas, porque la única forma de brillar es que el Señor se revele a nosotros. Eso es el asunto. Por esta razón, Él llega y dice, anteriormente todos los que hablaron fueron asaltadores, fueron ladrones, porque realmente todos hablaban a partir de una visión, a partir de lo que el Señor les mostraba, pero ellos no eran reales. Por esta razón llegó el real, llegó la realidad, que es el Señor Jesucristo, y por esta razón Él se paró y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Es el único yo soy, porque Él es lo que es, porque realmente Él es quien conoce. Y nosotros, si queremos aprender algo de Él, si queremos hablar de Él, la única forma de hacerlo es que Él mismo se revele a nosotros y nos hable por medio de su Santo Espíritu. Esto es lo real. Y no dice, para que llegue a ser sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Por qué razón Él lo dice? Porque si reconocemos nuestra incapacidad, si reconocemos nuestra ignorancia, entonces estaremos dispuestos a ser llenos de sabiduría. Estaremos dispuestos para que el Espíritu de Dios venga y nos revele todo en cuanto a la verdad, todo en cuanto a la vida, todo en cuanto al camino. Porque a veces muchas personas creen que conocen el camino. No, hermanos, nadie conoce el camino.
Sí, sí, mire, a pesar de que nosotros podíamos ver en el tiempo antiguo, a través del tabernáculo, del templo y de todo eso, los judíos pensaban que sabían el camino, pero cuando llegó el Señor Jesucristo, puso todo a desnudo. Muestra que nadie realmente sabía el camino, porque todo lo que sabían era poquito de revelación que el Señor les estaba dando para que cuando viniere la verdad, cuando viniere la vida, cuando viniere el camino, entonces pudiéramos todos a ceñirnos en este camino, conformarnos a esta verdad, aprender de esta verdad y vivir de esta vida. Por esta razón, la verdad es el Señor Jesucristo, el camino es el Señor Jesucristo y la vida es el Señor Jesucristo. El que no es en el Señor Jesucristo está muerto, aunque esté caminando, es como si fueran estos zombies que llaman, que están caminando, pero realmente están muertos, están descomponiéndose, su carne está cayendo, está pudriéndose. ¿Por qué razón? Porque la vida se llama el Señor Jesucristo. La única forma de estar viviendo, de estar vivos, es estar en el Señor Jesucristo. La única forma de estar en el sendero correcto se llama estar en el Señor Jesucristo, porque Él es el camino. La única forma de saber la verdad es en el Señor Jesucristo, porque Él es la verdad. Entonces, que nadie se ufana de sabiduría, de inteligencia. Y nosotros podemos verlo en la historia de esta humanidad. Todos estos hombres que la ciencia o que la raza humana venera, muestra que son simplemente mortales y que todo lo que ellos dicen y hacen es el hedor de la pudrición de ellos. Porque todos esos hombres que trataron de ser filósofos, todos estos hombres que trataron de ser científicos, todos estos hombres que trataron de demostrar cosas, siempre llegan al punto donde realmente ni siquiera ellos saben de qué realmente están hablando, porque el único que sabe lo que es se llama nuestro Dios, y nosotros podemos tener el privilegio de saber lo que es siempre y cuando Él se nos lo revela. Si Él no nos lo revela, todo lo que podemos decir, podemos estar haciendo que como estos grandes hombres que hacen, repiten la palabra del supermaestro, y este supermaestro estaba repitiendo la palabra de otro supermaestro, y así sucesivamente, y por esa razón el enredo, todo el mundo está enredado cuando se quiere hallar una respuesta. No se puede encontrar esta respuesta, porque todo se transforma en palabrería, todo se transforma en cuentos ficticios, todo se transforma en fábula, todo se transforma en suposiciones, todo se transforma en ridiculez, porque el hombre realmente no sabe, porque simplemente, si Dios no nos lo revela, nadie lo puede saber. Y es lo que tenemos que entender. Por esta razón, Él nos dice, nadie se engañe a sí mismo creyendo que es cuando realmente no es. Creyendo que posee cuando realmente no posee. Creyendo que tiene cuando realmente no tiene. Creyendo que puede hacer
cuando realmente no puede hacer simplemente allamente. El hombre es un instrumento de la repetición, de la repetidera, es decir, se está repitiendo lo que otros han dicho y estos otros han repetido lo que otros han dicho y al fin y al cabo todo eso es una falacia, es un engaño, es una mentira y la única forma realmente de saber algo es que nos hagamos ignorantes para que el Espíritu Santo de Dios llega a nuestra vida y comienza a conducirnos en el camino, porque Él es el único que conoce el camino. Él es el único. Por esa razón, en el libro de Romanos se nos dice, nadie sabe qué es el bien. Nadie hace bien. Y por más que tratan de hacer y no pueden hacer. Y en el libro de Eclesiastes se nos dice, nadie sabe qué es bien o qué es mal. Porque muchos dicen es que esta cosa es malo, pero porque han escuchado que otros han dicho que es malo. Pero ellos realmente no saben qué es malo o qué es bueno. El único que sabe a ciencia cierta qué es malo o qué es bueno se llama el Señor, porque Él es quien ha hecho los dos y Él es el único que puede decir ese es malo porque Él dice que es malo o esto es bien porque Él dice que eso es bien. Entonces, nosotros todo lo que podemos estar hablando, todo lo que podemos estar diciendo, todas las reflexiones que podemos estar haciendo, debe provenir directamente del Espíritu de Dios que sondea lo profundo de Dios y nos lo revela a nosotros, los hijos del Señor, porque la Escritura si nos dice es que nosotros tenemos la mente del Señor. Y esta mente del Señor es el Espíritu del Señor que mora en nosotros y que nos va conduciendo a toda verdad en el Señor. Eso tenemos que saber. Verso 19 y nos dice, porque la sabiduría, oídlo bien, porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Mire bien eso, es maravilloso. La sabiduría de este mundo, la sabiduría del planeta Tierra, donde hay tantos hombres que se declaran los supermaestros, los inventores, los superinteligentes, todo eso es insensatez, porque ellos están navegando en su insensatez y ellos transmiten su insensatez a los demás y los demás aprenden la insensatez de ellos. Increíble, ¿eh? Increíble cuando uno realmente está viendo eso, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, porque nadie sabe qué es, porque el Señor Jesucristo es la sabiduría. Y hemos podido ver que eso día que tras día, mientras estemos hablando con científicos, estemos hablando con toda esta gente o estamos escuchándoles, a veces les vemos tan enredado, lo único que les toca hacer es aplaudir a sí mismo para reconfortarse a sí mismo. Pero todo lo que dicen es insensatez, es locura, porque ellos realmente están hablando de lo que no saben. Todo lo que hacen. Y no dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Si mire un ejemplo muy sencillo, Satanás se creía el astuto, se creía el inteligente, se creía el capaz,
que él iba a ser un reino donde realmente no tiene que dar razón a nadie, donde podía hacer lo que se le venía en gana y quería destronar al Señor que del universo, donde vino a parar, en este hoyo negro. En ese hoyo negro es donde él vino a parar. Y ahora, llegando en ese hoyo negro y no pudo hacer que nada, porque pensaba hacer algo, pero no pudo hacer nada. ¿Qué tuvo que hacer el dueño del universo? El Señor tuvo que venir y organizar este hoyo negro, y organizarlo y poner las estrellas y poner los planetas y hacer la tierra y organizarlo y todo eso. Ustedes conocen que la historia en Génesis. Y el Señor sí tuvo que dejarle un huequito ahí para que él realmente pudiera intentar de llevar a cabo lo que él quería llevar a cabo. Pero cuando vio a Adán y Eva feliz y contento, adorando al Señor, él dijo, es que yo voy a conquistar eso, voy a conquistar el mundo para yo convertirme en el Señor de este mundo. Pero él nunca pensó que era realmente, porque él no sabía qué era. Él pensó, al engañar a Adán y Eva, se sintió feliz y es que era inteligente. Mire, ha ganado a la raza humana. Ahora la raza humana era su sirviente y él podía hacer y deshacer con la raza humana. Pero la noticia se le cayó como un balde de agua frío. Es que por cuanto todo eso sucede, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Se sorprendió, dijo, uy, pero todo eso iba a suceder. Yo pensé que yo iba a gobernar, iba a poder tener un rincón para reinarme a mi antojo. Pero la sentencia llegó. ¿Qué significa eso? Su inteligencia era sensatez. Porque su inteligencia solamente parte de lo que él puede hacer, pero él no sabe que viene más allá. Él no sabía. Y efectivamente ya pensó hacer algo, pero él solito se destruyó. Él solito se volvió gusano, porque él solito, entonces todo lo que ha convertido a la raza humana en morir, en descomponerse, en hacer todo eso, en meterles en la tumba y que se descompone, se vuelve gusano. Cuando estamos mirando Isaías, mirando Ezequiel, entonces todo eso se le va a volver. Fue prendido en su misma astucia, en su misma ignorancia, fue prendido, fue pescado. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Entonces, cuando nosotros creemos que sabemos, es cuando realmente no sabemos. Cuando nos creemos inteligentes, es cuando realmente no tenemos ningún tipo de inteligencia. La única forma de ser inteligente es que el Señor Jesucristo esté en nosotros y nos da parte de él, entonces podemos aprender algo. Sin él, nosotros no somos absolutamente nada. Toda esta astucia que podemos creer que tenemos es desgracia. Es desgracia. Y nosotros lo estamos viendo en la humanidad. Los oscurantistas tratan de hacer y dicen, no, hay que envenenar a la gente, hay que hacer, y empiezan a envenenar a la gente, a inventar enfermedades químicos, a inventar cosas, a hacer bombas, y todo eso se cae en la cabeza de ellos y los destruye. Cuando ellos piensan que podían preservarse, toda la desgracia que ellos han inventado es motivo para la destrucción de ellos. Significa, como ha dicho Salomón, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Todo lo que el hombre piensa, todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre cree
es simplemente un espejismo, simplemente un engaño, simplemente fábulas, simplemente cuentos, todos los argumentos que ellos pueden estar representando es simplemente falacia, porque toda la verdad tiene nombre, se llama el gran yo soy. Yo soy el camino, yo soy la vida y yo soy la verdad. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Y todo se mueve en mí, por mí, para mí. Es maravilloso lo que realmente nuestro Dios es. Y así nosotros tenemos que entender qué es lo que realmente está con nosotros y en nosotros. Porque por esa razón Él nos dice, ustedes son mi templo, es donde yo me muevo. Entonces es mi deseo de que todo aquel que acepta a mi Hijo, el Señor Jesucristo, entonces nosotros podamos ir allá y morar, y así estarán morando con nosotros, y así vivirán continuamente por toda la eternidad, porque nosotros somos la eternidad. Yo no estoy hablando de nosotros, no estoy hablando de Dios, es la eternidad. Entonces, todos nosotros que aceptamos al Señor Jesucristo, aceptamos la eternidad, aceptamos la vida, y toda esta deidad se va moviendo en nosotros para la honra y la gloria suya. Por ende, toda la reflexión de los hombres, todos los inventos de los hombres, todo lo que se puede realmente el hombre hacer, es simplemente, únicamente insensatez. Es lo que Dios ha dicho. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Cuando ellos se creen inteligentes, es cuando realmente son ignorantes. Cuando se creen sabios, es cuando realmente son insensatos. Cuando ellos se creen capaces, es cuando realmente son incapaces. Y por esta razón el Señor, si nos aconseja a nosotros, sus hijos, hágase ignorante, y así pueda llegar a ser sabios. Nosotros siempre debemos acudir a la sabiduría. Debemos acudir a nuestro Señor Jesucristo para tener sabiduría, porque Él es la sabiduría. Debemos acudirnos al Señor Jesucristo para tener vida eterna, porque Él es la vida eterna. Tenemos que acudir al Señor Jesucristo para saber un poco de la verdad, porque el Señor Jesucristo es la verdad. Y esto es la realidad que tú y yo debemos entender para no dejarnos ser engañados por impostores que pretenden títulos que realmente todos estos títulos lo único que demuestra es la necedad de ellos. Esto es lo que realmente nosotros tenemos que entender. Verso 20. Y nos dice, y otra vez, el Señor conoce, mírenlo bien, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Los pensamientos de los sabios que son vanos. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Es la reflexión del predicador, es la reflexión del que dicen sabio, el sabio Salomón. Y él llegó a la conclusión, ¿cuál sabio? Si todo es vanidad, todo realmente, todo lo que él creía, todo lo que vivía, todo lo que pasaba y pensaba que era real, y todo eso es simplemente un espejismo. Nada de eso era real. Nada.
Por ejemplo, ustedes ven aquí en la tierra, el ser humano se mata por el dinero y se trata y dicen, no, hay que conseguir y beben la sangre, venden a papá, venden a mamá, venden a hijos, venden a la esposa, venden a los esposos y se venden droga, venden armas, venden lo que sea para amontonar, pero cuando uno llega a la realidad de verdad, uno ve todo eso era simplemente un espejo. Simplemente una fantasía, simplemente una ilusión, porque todo eso es vano, todo eso es vano. Los países que se creían los dueños del mundo y que puede ahorcar al mundo, amenazarlos con la plata, subyugarlos y ahora están navegando en la desgracia y están llegando a la conclusión de que realmente este papel con sello que llamaban el dólar ya es simplemente, allamente, un papel con sello y que ahora cada día su valor se está acabando y van a levantar otro papel con sello o para decir o van a inventar un dinero digital y van a inventar o qué que sea, pero todo eso es una ilusión, es simplemente vanidad, porque la realidad se llama el Señor Jesucristo. La gente se mata por vanidad, la gente se enreda por espejismo, la gente, todo lo que se conoce, por ejemplo, como el mismo que Salomón, si lo conoce, que la juventud es graciosa y se cree hermoso y se cree que, y a medida que los días van pasando y este cuerpo que era que agraciara y que era, que quién sabe que se llama la belleza y se va transformando en una subaspasa y después se transforma en gusano y después en polvo y todo eso es una ilusión, hermanos. Todo eso realmente es un cuento, no hay nada real. Lo único real se llama nuestro Dios, nuestro Señor. Por esa razón, en Él somos reales, porque Él es el gran yo soy. Y si nosotros estamos en Él y Él está en nosotros y somos su casa, su habitación, somos reales. Pero después todo es mentira, todo es un cuento, todo es una fantasía, todo es una ilusión. Y cuando uno corre tras estas ilusiones, lo único que se encuentra es el chasco, porque realmente eso se desvanece. Se desvanece. La vida humana es ilusión, porque ¿dónde están los abuelos que eran fornidos, que eran hermosos, que se creían y la juventud es vanidad, todo es vanidad. Entonces, ¿dónde están? No, se les está buscando. ¿Dónde están los abuelos? No están. ¿Dónde están los papás? No están. ¿Dónde están? Es decir, todo eso es una ilusión, es una vanidad. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender eso para no dejarnos enredar en vanidades, para no dejarnos confundir con vanidades, por más que el hombre les pone acento, por más que el hombre les pone sazón. Estos mismos sazones son simplemente razonamientos vacías y huecas, que no sirven absolutamente para nada, solamente muestra más la ignorancia, muestra más lo vacío, muestra más la necedad y la insensatez de cada uno de nosotros. Por esta razón el Señor nos impela a que es mejor que nos hagamos ignorantes para que podamos ser realmente llenos de la sabiduría, es decir, llenos del Señor Jesucristo. Entonces, y nos dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. No hay nada realmente deslumbrante, porque todos repiten
lo que otros han dicho. Y se creen inteligentes. Verso 21. Así que ahora llega el Señor para poner la nota final. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Óyenlo bien. Ninguno se gloríe en los hombres. Porque los hombres es una flor que aparece en la mañana. Cuando se está hablando de hombres, se está hablando de varón y hembra, porque siempre debemos entender cuando se está hablando de hombre, se está hablando de humanidad, no se está hablando de macho y hembra. Que como estas feministas que dicen es que la Biblia es machista porque habla de hombre, pero ellos no entienden el concepto de hombre cuando Dios está hablando. Dios cuando habla de hombre está hablando de humanidad. No está hablando, cuando quiere referirse a sexo, habla de varón y habla de hembra o varona. Esto tenemos que entender. Así que ninguno se gloría en los hombres. Es decir, porque todo es vanidad, todo es mentira, todo realmente es insípido. Todo lo que realmente se puede tratar de hacer, de decir, de mostrar, que para sentirse importante es realmente insensatez. Entonces se nos dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Mírenlo bien. Todo es vuestro. Hay muchos dicen, este pastor mío, este doctor, este por aquí, este por allá, y están dispuestos a matarse, a pelear. Yo he visto muchos peleando, es que tratando de defender a su pastor, de defender a su iglesia, de defender por aquí, por allá, y se enredan en cuentos y defender al cantante, al artista. No, hermanos, todo es suyo. Entonces, como todo es suyo, nadie, miren eso, ninguno se gloríe en los hombres. No se hagan esclavos de otros, no se ponen a otros como dioses sobre ustedes, porque cuando usted se gloría en ellos, significa ellos se transforman en sus dioses. Porque tú eres el templo de Dios, del Dios viviente. Por esa razón, no nos gloriamos en los hombres. No nos gloriamos en los hombres, ni de los hombres, porque todos ellos son vanos. Todos somos vanos. Y es necesario, como hijos de Dios, aprendamos a gloriarnos en el Señor Jesucristo, en la cruz del Señor Jesucristo, porque Él sí es real. Él sí puede hacer y puede deshacer. Entonces, sea el sol, sea la luna, sea la lluvia, sea los ríos, sean los animales, sean todo lo que está ahí en este planeta Tierra, todo eso el Señor los ha colocado, es al servicio de nosotros. Sea el pastor, sea el misionero, sea el evangelista, sea el profeta, sea lo que sea, no es para nosotros gloriarnos en ellos, ni endiosarlos, ni ponernos de tapete para que ellos pasen, porque ellos, el Señor los ha colocado al servicio de su iglesia. Los que se creen ahí se están poniéndose como Dios y nosotros debemos huir porque se convertirán en anticristo para venir a subyugar, a profanar el templo de Dios que somos nosotros. Entonces debemos hacer un alto. Debemos decir, no, este templo pertenece al Señor Jesucristo. El único que tiene dominio sobre este templo se llama el Señor Jesucristo. El único realmente que este templo sirve se llama el Señor Jesucristo. Al único que este templo obedece se llama el Señor Jesucristo. Nos respetamos los unos a los otros, amamos los unos a los otros, pero
este templo pertenece al Señor Jesucristo y que nadie, que ningún anticristo venga a reinar en ese templo tratando de imponer su voluntad. Eso tenemos que tenerlo bien en claro. Y por esta razón, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Dios los ha colocado a su servicio. Verso 22. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Es decir, están para servirnos a nosotros, no nosotros servirles a ellos, porque todo eso Dios los ha puesto para nosotros vivir las diferentes circunstancias. Ha puesto al pastor para servir a la iglesia, porque el pastor es un servidor de la iglesia, no es el jefe de los hermanos, no es el dueño de los hermanos, sino es el siervo de las ovejas que deben realmente cuidar. No es las ovejas que cuidan al pastor, sino es el pastor que cuida las ovejas. Todo eso tenemos que entenderlo, porque es por esto que no entendemos y que la iglesia de Dios está en esta gran apostasía y muchos anticristos se ponen en el lugar del Señor en su iglesia y se proclaman dioses porque están recibiendo honra que solamente pertenece al Dios, el creador, el dueño de la iglesia, el dueño de las almas. Pero muchos se hacen anticristos. Entonces, por esta razón, el apóstol Pablo fue muy claro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Sea evangelista, sea profeta, sea apóstol, sea como lo quieren llamar, todos están al servicio de la iglesia de Dios para la honra y la gloria del Señor y la perfección de su pueblo. Y para rematar, y dice, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Aleluya y amén. Mis amados, el tiempo se nos fue. Ya son las 7:04. Nos resta decir, amantísimo y bendito Padre, te damos gracias, porque a través de tu palabra podemos entender perfectamente. No tenemos por qué adorar a las criaturas. No podemos permitir que otros hombres vengan y nos subyugan, nos dominan y nos vuelven sus esclavos, sino al contrario, nosotros, todo lo que has puesto es para el servicio de nosotros, llámele lo que se puede llamar. Ayúdenos, oh bendito Dios, a entender estas cosas, a que realmente tú puedas vivir en nosotros como tu templo, como tu casa, como tu morada, y que solamente así nuestra vida tiene sentido. Solamente así nuestro ser tiene sentido y pasamos de espejismo a la realidad que es tu Hijo en nosotros para tu honra y tu gloria. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos, gracias por ser nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro todo. En el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu santo Hijo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis amados, ya son las 7:05. Que el Señor les bendiga y les guarde, que tengan un dulce sueño. Y que si el Dios nos regala el día de mañana para nosotros seguir santificándonos, porque somos su templo, somos su casa. Nunca lo debemos olvidar y honrarle a Él en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Mis queridos, dulce sueño, feliz descanso. Chao. Que el Señor les bendiga.